Hola, tengo una recomendación nueva esta semana, un libro nuevo, solo que este libro solamente está en inglés, por lo cual quiero explicar muy bien acerca de este libro. Es un libro que yo había querido leer desde que se publicó hace más o menos un año, pero lo pude leer hasta enero de este año, me lo devoré y, y bueno, todo comenzó porque el año pasado el Señor empezó a hablar acerca de, a través de los profetas, de tomar comunión, tomar la Santa Cena todos los días. Ahora, esto es muy importante y creo que no lo hemos tomado tan en serio como deberíamos tomarlo. Entonces, con la palabra de los profetas empecé a hacerlo junto con mi familia, pero casi al final, hacia el final del año, dejé de hacerlo todos los días como lo hacía y al final del año el Señor me inquietó otra vez y me dijo, necesito que lo hagas todos los días y que lo tomes en serio. Entonces empecé a retomar esto todos los días. Por las mañanas, tomar Santa Cena todos los días, tomar la comunión todos los días. Pero desde el año pasado en mí había una necesidad de aprender mucho más porque en realidad solamente nos hemos quedado en la orillita, en la superficie de la trascendencia espiritual que tiene como creyentes tomar Santa Cena y solamente nos limitamos a orar, a leer la parte de la escritura y tomar el pan y el jugo. Y es todo lo que hacemos. Sin embargo, hay muchísimo más para esto, muchísimo más en la Santa Cena que solamente un pan y un jugo y solamente una porción de la escritura. Entonces empecé a investigar más, empecé a estudiar más y fue cuando decidí que ya no podía postergar, seguir postergando, leer este libro. Este libro se llama El poder de la comunión, es de Benny Johnson, esposa de Bill Johnson de Bethel, Redding, California. Acceder a los milagros a través de la sangre y el cuerpo de Jesús. Este libro, repito, solamente está en inglés en este momento. Si tú puedes leer en inglés, por favor, te pido que lo leas, que lo compres. Es tremendo, es una lectura muy rápida. Entonces, empecé a leer el libro esperando muchísimo y de verdad que aprendí mucho. Sabía que hay mucho más acerca de la comunión de lo que solo hacemos. Creo que solo lo hemos reducido a una práctica dominical, una práctica semanal, una práctica mensual y ni siquiera ponemos atención y no hemos realmente accedido a toda la riqueza que tiene esta práctica. Benny Johnson habla y deja en claro que cuando el pueblo de Israel enfrentó la plaga, eh, el Señor les instruyó a poner la sangre de un cordero, instrucciones muy específicas en los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando pasara el ángel de la muerte, no iba a tocar sus casas porque él vería la sangre de ese cordero. Ahora, esto es una sombra de lo que haría Jesús por nosotros, la sangre del cordero perfecto que es Jesucristo. Pero entonces en ese tiempo el ángel de la muerte no iba a pasar por sus casas. Benny Johnson hace un comentario muy acertado que yo nunca, sinceramente, nunca había pensado o reflexionado, y es que en realidad no fue la sangre per se en ese momento, porque no era el perfecto cordero, no fue la sangre per se en ese momento lo que los salvó, sino fue la sumisión y fue la obediencia. Acuérdate que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. No hay forma de que si desobedeces te vaya bien. La obediencia siempre trae bendición. Y Benny Johnson apunta que lo que realmente hizo lo sobrenatural fue la obediencia y la sumisión de cada familia de hacer este acto que sinceramente a lo mejor a algunos les resultaría, les pudo haber resultado ilógico, raro, extraño, pero al someterse y obedecer fueron salvados de la muerte. Entonces, a lo largo del libro, Benny Johnson habla acerca de diferentes áreas que cubre y cosas, áreas sobrenaturales que comprende el acto de tomar Santa Cena. Cuenta de un caso de una señora que se sentía muy mal, tenía
mucho dolor en su cuerpo, tenía un malestares tremendos, fue a incontables médicos, se hizo incontables análisis, exámenes y nadie daba con qué tenía. Los análisis mostraban que su cuerpo estaba perfecto, todos sus niveles perfectos, no tenía nada, la ciencia no podía explicar esto. Entonces, desesperada, ella le pidió a Benny oración, le habló a Benny y le dijo, ¿sabes qué? Me pasa esto, los médicos no pueden explicar qué es, por favor ora por mí. Y Benny cuenta que a ella cuando se le acerca alguna persona así, pidiendo oración de este tipo, siempre quiere hacer preguntas, ella siempre hace preguntas, lo cual es muy acertado porque muchas veces abrimos puertas en nuestra vida y después no nos podemos explicar qué cosas, entonces al empezar a platicar nos damos cuenta de las puertas que abrimos, de las cosas que dieron pie a lo que está sucediendo. Y aunque nosotros, a lo mejor nosotros no abrimos puertas, pero hay cosas externas que están haciendo perjuicio en nosotros. Entonces, esta mujer le empieza a contar su vida a Benny. Resulta que esta mujer estaba casada con un señor, pero ella era la segunda esposa de este señor. Este señor había tenido otra esposa, se divorció, se casó con esta mujer, después se hicieron creyentes, su vida cambió, pusieron todo en orden. Pero el caso es que la ex esposa era una bruja, se había hecho bruja, y esta bruja le estaba haciendo brujería a esta segunda esposa del señor. Entonces, por eso la ciencia no podía explicar lo que esta mujer estaba sintiendo porque todo era brujería. Entonces, el Señor les instruyó a que esta mujer tomara comunión 3 veces al día. Pero no solamente como un acto religioso, porque lamentablemente muchos lo hemos limitado a un acto religioso de leo esta porción de la escritura, me tomo el pan, leo otra porción, me tomo el jugo y ya acabé con mi misión del día. Entonces, el Señor le invita a tomar en serio esto, a que sea un momento de verdad consagrado, a reclamar a través de este acto profético las promesas de lo que Jesucristo había pagado para ella. Ella lo empieza a hacer así, lo empieza a hacer 3 veces al día. A los días, lo primero que pasó fue que el dolor se fue, los malestares se fueron y entonces ahora ella se estaba sintiendo bien. Pero después pasó otra cosa que nadie esperó, que nadie pidió, que sucedió realmente por un acto de Dios, que fue que la bruja estaba sintiendo exactamente los mismos dolores y los mismos síntomas que le había enviado a esta señora. Es decir, se le regresaron. Esta señora, la segunda esposa, no lo pidió, ella no pidió venganza, ella solamente se sujetó y reclamó las promesas de Dios. Y lo que Dios hizo a cambio fue vengarse del enemigo. Ahora, nuestros enemigos no son de carne y sangre, lo sabemos, Efesios 6, pero pues de alguna manera se tiene que manifestar estas consecuencias. Y eso fue lo que pasó. Benny habla de cuando Bill Johnson, no sé si alguno de ustedes se acuerda que Bill Johnson estuvo muy enfermo, a punto de morir, porque llegó un momento en que ya no podía ni siquiera comer, vomitaba, no podía ni comer. Entonces vieron que tenía una obstrucción en su intestino, entonces lo tenían que operar. Sin embargo, iba a ser una operación muy peligrosa, vieron incontables médicos. Y entonces iba a ser una operación muy peligrosa porque esa obstrucción estaba en un lugar muy delicado y era una operación en que él podía morir. Era muy delicada. Entonces tuvieron que firmar papeles, pues por lo que pudiera pasar. Sin embargo, Benny empezó a orar, puso a sus intercesores a orar y empezó a tomar Santa Cena. Pero Bill Johnson ya no podía ni siquiera pasar agua, no podía tragar nada. Entonces ella empezó, Dios le dijo, hazlo por tu esposo también. Entonces ella empezó a hacerlo por su esposo también y reclamar las promesas de Dios. Por sus llagas fui yo curado, el castigo de mi paso es sobre él, por sus llagas fui yo curada. Todas las promesas de salud, de vida por las que Jesucristo pagó. Ella lo empieza a hacer. Bill entra a la sala de operaciones, todos orando,
todos, pues sí, nerviosos quizá en cierto punto, en cierto grado, y sale el doctor después de la operación y todos corren, ven y corre qué pasó, cómo salió. Resulta que el doctor estaba completamente asombrado y de su boca salió: solo pudo ser un milagro porque esa obstrucción, los médicos le habían dicho a Benny que necesitaban que la obstrucción se moviera unos centímetros, milímetros. Si esa obstrucción se movía unos milímetros, la operación ya no sería tan peligrosa. Pero eso, le dijeron, solamente puede ser un milagro porque no hay forma de que esa obstrucción se mueva los milímetros que necesitamos para que ya no sea una intervención tan peligrosa. Pues cuando sale el médico de operar a Bill, dice: solo pudo haber sido un milagro porque la obstrucción se movió justo a los milímetros que necesitábamos para que la operación no fuera peligrosa. Bill está bien, va a estar perfectamente bien, va a poder comer perfectamente bien. Y eso fue al someterse. La comunión y la oración. ¿Recuerdas? Yo siempre te hablo de la oración es sumamente importante. Entonces, bueno, habla de otro caso, rápidamente te cuento otro caso, un caso en el que un empresario tenía 2 empresas, pero una de sus empresas estaba yendo a pique, ya no vendía, estaba a punto de caer en la quiebra. Entonces Dios le instruye a través de Benny que tome comunión en su trabajo, reclamando las bendiciones y las promesas de Dios para su trabajo, porque hay escrituras en la Biblia para todo lo que tú necesites, para cada área con la que tú estés batallando, cada cosa que necesites, hay por lo menos un versículo, pero muchos versículos para cada situación. Entonces empezó a tomar comunión todos los días en su trabajo, en la empresa, reclamando las promesas de Dios. Tenía un viaje de trabajo de la otra empresa que él tenía y se fue creyendo y lo empezó a hacer. Le llama una persona de la empresa que estaba a punto de quebrar, le llama completamente en shock, en estado de alerta, y él se asusta y le dice: ¿qué pasa? Señor, es que tenemos tantas órdenes que no tenemos material, no tenemos materia prima para suplirlas y no sé qué hacer, nos están llegando órdenes a montones. Y la empresa no se fue a pique. Ese es el poder de la comunión. Pero es cuando lo tomamos en serio. Lo hemos reducido a un mero acto religioso, y creo que es momento de tomarlo en serio, es momento de tomar este acto profético, porque es un acto profético que habla delante del mundo espiritual, habla al cielo y le habla al mundo espiritual del infierno y le dice de quién somos. Yo estoy bajo el pacto en la sangre de Cristo, no hay otro pacto superior, no hay otro pacto mejor, no hay otro pacto firme y poderoso más que el pacto en la sangre de Cristo, y necesitamos empezar a tomar en serio este acto. Otra vez te lo recomiendo si lees inglés: The Power of Communion, el poder de la comunión, de Benny Johnson, publicado por Destiny Image. Si no has leído los libros de Destiny Image, son libros muy buenos, autores impresionantes, proféticos, muy buenos. Y bueno, te insto también, si no lo puedes leer, te insto a que empieces a buscar más revelación acerca de la comunión. Nadie te puede obligar a tomar comunión hasta que tú por convicción propia lo hagas, porque no lo puedes hacer de manera superficial. Lo hemos hecho durante tantos años, tantas décadas, de manera superficial y religiosa, que ya se acabó ese tiempo. Estamos en tiempos muy importantes, en tiempos proféticos, y tenemos que tomar todas las herramientas que tenemos para tomar nuestro lugar y estar protegidos en todos nuestros frentes. Entonces te insto a que investigues más, a que busques más material confiable. Claro, tienes que tener mucho cuidado a quién lees y de quién investigas. Pero te insto a que busques más material al respecto y que tomes esto con seriedad. Si el Espíritu te dice que lo tomes todos los días, las veces que sean necesarias, hazlo, de verdad, hazlo, porque es algo que tiene una trascendencia espiritual que se manifiesta en lo natural impresionantemente. Lo he visto en mi vida, lo estoy viendo desde el año pasado que lo empecé a tomar en serio y con una seriedad diferente, y lo estoy viendo este año impresionantemente. Entonces te insto y te animo a que lo hagas,
a que investigues, que lo busques, y si puedes leer este libro. También hay un libro de Derek Prince que habla al respecto. Ese sí está en español, si está traducido, también te recomiendo Derek Prince. Gracias por ver este video. Bye bye.